Aparte de las monografías que hemos visto, también podemos encontrar las monografías sobre las materias primas. ¿Qué van a detallar? Pues las materias primas que se pueden usar en formulación magistral y las especificaciones que deben cumplir cada una de ellas. Características físico-químicas, los métodos de identificación, los ensayos para establecer la calidad de todas las materias primas autorizadas en formulación magistral se van a recoger en la Real Farmacopea Española, que es el otro libro de tenencia obligatoria que os he dicho que se comentará más adelante. Bueno, ¿qué lleva la monografía de materia prima? Pues se divide en dos tipos, las de principios activos, que son sustancias farmacológicamente activas, y los excipientes, los vehículos con características físicas, el vehículo, el que modifica las características físicas organolépticas. Bueno, esto es lo que hemos explicado antes sobre lo que era. Entonces, van a ir diferenciadas en dos partes. Todas van a incluir un código, un nombre, que va a ser la denominación oficial española, una definición, las características, identificación y control de calidad, que va a referenciar a la Real Farmacopea Española, que es el que se encarga de eso, sus propiedades farmacológicas y sus indicaciones terapéuticas, que esto no lo lleva la Real Farmacopea Española. Precauciones, contraindicaciones e interacciones, reacciones adversas, consideraciones farmacotécnicas como la conservación, la sensibilidad a la temperatura y observaciones. ¿Qué es la DOE? Que se llama Denominación Oficial Española. También os podéis encontrar otras siglas que son la DCI, que sería Denominación Común Internacional. Todos los medicamentos en el formulario que vamos a encontrar llevan la DOE. Es una manera de identificarlo y se evitan confusiones. Es el nombre que otorga la Agencia Española del Medicamento y atribuye a cada principio activo. Y se hace lo más parecida a la DCI, que es la fijada por la OMS. Por lo tanto, pues por ejemplo, amoxicilina, pues la DCI amoxiciline, que suele ser en inglés, y se hace parecido. Paracetamol es igual, pero la mayoría de las veces cambia nada más que la última letra. La codificación de la materia prima sería igual que la que hemos visto antes, solamente que llevaría, en lugar de llevar PO o FMT, lleva PA, que es principio activo, o EX si es excipiente. Por ejemplo, aquí podéis ver una monografía de materias primas. Aquí tenemos los principios activos, por ejemplo, ácido acético glacial, alcanfor racémico, aceite de almendras virgen, almidón de trigo, bicarbonato de sodio. Esto ha sido el listado que os he pasado para hacer la práctica. Entonces, casi todo, sobre todo los que hicisteis los principios activos, os sonará. De todas formas, luego continuaremos la semana que viene haciendo esa práctica. Entonces, vamos a ver la del bicarbonato de sodio, que si os dais cuenta la tenemos en quinto lugar. Esto sería, tenemos el nombre del principio activo, los sinónimos, que es como podemos encontrárnoslo, tanto su nombre, su nomenclatura tradicional, como los distintos nombres que podemos encontrarlo, sal de Vichy, bicarbonato de sosa. La definición sería su fórmula molecular, su peso molecular y bueno, pues su descripción. Las características, pues mirad, es un polvo cristalino, blanco, soluble en agua, prácticamente insoluble en alcohol. Cuando se calienta en seco o en disolución, se convierte gradualmente en carbonato de sodio. Esto me vendría bien para hacer una identificación rápida. El control de calidad y la identificación nos remite a la monografía número 0195. ¿Qué propiedades farmacológicas tiene? Pues es agente alcalinizante tanto sistémico como urinario y gástrico. Por lo tanto, se usa como alcalinizante sistémico en el tratamiento de la acidosis metabólica y respiratoria. Y es también alcalinizante urinario que aumenta el aclaramiento renal de sustancias ácidas. Y también podemos utilizarlo como antídoto en la extravasación de determinados fármacos antineoplásicos y quemaduras de fósforo. Entonces, ¿qué precauciones tenemos? Pues todas estas vendrían precauciones, especial precaución en pacientes con historial de insuficiencia cardíaca, reacciones adversas, que no es lo mismo. Esto sería precauciones, contraindicaciones e interacciones
sería antes de tomar el medicamento. ¿Quién no lo puede tomar? Y la reacción adversa es después de tomarlo. ¿Qué pasa en algunas personas, un porcentaje, después de tomarlo? Ya esto no sé si lo veréis en otro módulo. Yo creo que se ve en dispensación de productos farmacéuticos. Consideraciones farmacotécnicas. Esto es importante porque a la hora de formular lo tengo que tener en cuenta. Es incompatible con ácidos, sales ácidas y numerosas sales de álcalis. Se debe guardar en envases bien cerrados, evitar las condiciones extremas de temperatura y que se descompone por la acción del calor y la humedad. Y se recomienda refrigerar las soluciones de bicarbonato cuando no se vayan a utilizar para evitar su descomposición y el aumento de pH. Es un componente habitual de mezclas efervescentes. Y los excipientes, pues vienen en mi formulario nacional, van a venir una serie de excipientes que van a necesitar ser formulados. Aquí no vienen todos los excipientes, materia prima de excipiente que vimos en el laboratorio, que estuvimos inventariando en el laboratorio. Estos serían fórmulas para elaborar excipientes. Por ejemplo, ¿que voy a elaborar cápsulas? Pues voy a necesitar un excipiente para rellenar las cápsulas, porque muchas veces con el principio activo falta... Las cápsulas, ya veréis cuando hagamos la práctica de cápsula en el segundo trimestre, tienen que estar llenas al ras. ¿Qué pasa que cuando tenemos principio activo que no es suficiente para llenarla? Pues que hay que completarla con el excipiente. Como veis, a su vez el excipiente lleva dos componentes, que son dos excipientes, la celulosa microcristalina y el sílice coloidal anhidro. Te dice cómo se elabora, cómo se envasa, las características y el plazo de validez. Y bueno, pues como no es un medicamento, como no es un principio activo, pues no vamos a tener ni indicaciones, ni reacciones adversas, ni precauciones, puesto que no tiene indicación terapéutica y el recipiente no tiene por qué tener ningún tipo de reacción adversa ni contraindicación. Solamente pues si la persona fuera, pues, por ejemplo, intolerante a la lactosa o a la glucosa, en este caso, pues intolerante, ¿qué os digo yo? Alérgico a la celulosa o al sílice. Bueno, esto con respecto a los principios activos y los excipientes, pero también hemos dicho que en el formulario nacional encontramos monografías sobre procedimientos normalizados. ¿Y qué son los procedimientos normalizados? Pues son los que se elaboran según las normas de correcta elaboración y control de calidad que describen cómo llevar a cabo el procedimiento que hacen referencia. Todo lo que estábamos viendo antes son procedimientos normalizados. Normalizar significa pues hacer algo repetitivo, ponerlo por escrito y regularlo. Es decir, pues cada vez que voy a hacer ahora una vaselina salicílica, la voy a hacer de esta manera en concreto. Cada vez que hago esto, no voy a empezar de manera diferente cada vez. Este hecho pues me va a servir pues para que todos los profesionales apliquen exactamente el mismo procedimiento, que se aplica en cada caso el mejor procedimiento y que se consigue la máxima seguridad. Entonces, en las monografías de procedimientos normalizados de trabajo, pues encontramos las generales, porque no solamente estamos hablando que tenemos procedimientos normalizados para elaborar los medicamentos, o sea, las fórmulas magistrales y preparados oficinales, sino que tenemos de todo. Por ejemplo, tenemos un PN para elaborar un PN, es decir, hay un procedimiento general que te dice cómo elaborar otro procedimiento general. Porque claro, si tú tienes esto, si nosotros vamos a hacer una fórmula magistral que no viene en el formulario nacional, yo tengo que elaborar mi procedimiento normalizado. Y aquí te dice cómo lo vas a hacer. Esto lo vamos a hacer cada vez que elaboremos una fórmula magistral que no esté tipificada. Afortunadamente os digo que se hacen pocas. No en la farmacia, sino nosotros. Otro de indumentaria, de higiene de personal, de atribuciones de personal. Bueno, pues esto tenemos que leérnoslas muy bien, porque si vamos a trabajar en el laboratorio de formulación magistral, tendremos que saber cuál es la indumentaria correcta, cuál es la higiene correcta. Atribuciones del personal. Por ejemplo, aquí tenemos un procedimiento general. Como veis, cuando es procedimiento general, vienen las siglas PG. ¿Qué llevarán?
pues lleva un código, que ya lo hemos visto antes, el que llevaba PG en lugar de, por ejemplo, PO o FMT. El objetivo, responsabilidad de aplicación, definiciones, procedimientos, registro, control de copias y control de cambios. Esto es el esquema que siguen todos. Por ejemplo, aquí, cuando ya no se trata de una fórmula magistral o un preparado oficinal que visteis que llevaba PN y luego el año, aquí llevaría el año que se aceptó esa fórmula. En este caso, cuando ya son procedimientos generales, evidentemente no viene el año porque no es una fórmula que se tenga que autorizar en tal año. Viene la L de laboratorio de formulación. Y después va a ver qué tipo de procedimiento está describiendo, que sí, puede ser o una operación farmacéutica, por ejemplo, elaboración mezclado o solución o emulsión, forma farmacéutica, elaboración de cápsula, elaboración de gel, elaboración de jarabes. CP significa controles de producto. Por ejemplo, cuando termino un producto tengo que hacerle determinar el signo de la emulsión. Y PG es procedimiento general, que hemos visto antes. Pues sí, puede ser indumentaria, higiene personal, atribuciones de personal. Y por último, tenemos la monografía sobre la fitoterapia. En la última parte del libro encontramos sobre fitoterapia. Aquí tenemos sobre fitoterapia también, a su vez, los principios activos y monografías sobre preparados oficinales. Existen dos diferencias respecto a las monografías de las fórmulas no fitoterápicas, que serían las que hemos visto antes. No tenemos monografías sobre excipientes y no tenemos fórmulas magistrales tipificadas. La codificación se va a hacer añadiendo una F, que significa fitoterapia. Principio activo de fitoterapia, pues polvo de ajo. Principio activo de fitoterapia 2, aloe de Barbados, cáscara sagrada, corteza de frángula, etc. Aquí tenéis, por ejemplo, una monografía del principio activo de la hoja de romero. Bueno, llegado a este punto, quiero que hagáis las actividades las 6 a 15 de la página 25 para colgarlo en el Classroom también. Y bueno, ya hemos terminado la unidad didáctica 1. La semana que viene, cuando volváis a clase, repasaremos la unidad el martes, que es el primer día, el lunes, que tenéis clase conmigo de teoría, y hablaremos de las dudas que tengáis. Pero la unidad tiene que venir, no se va a volver a dar. Muchas gracias por vuestra atención.